Hola, hola, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a abordar un tema muy importante para lo que es la asignatura de Programación 1 de la carrera de Informática y estamos hablando específicamente de lo que es PCIN. PCIN en realidad es una aplicación informática, de hecho de software libre, que sirve para escribir algoritmos en pseudocódigo y luego ejecutarlos. Otra de las ventajas que posee PCIN es que genera lo que son los diagramas de flujo y es utilizado más que todo para aprender a programar, es decir, para principiantes. Vamos a definir algunos de los conceptos importantes en este tema, como lo es el algoritmo, que el algoritmo no es más que una secuencia de instrucciones o una serie de pasos ordenados y finitos que nos permiten resolver un problema para poder tomar una decisión. Tenemos también lo que es el concepto de pseudocódigo, que el pseudocódigo en realidad no es un lenguaje de programación, pero nosotros le llamamos un lenguaje falso, que es un lenguaje entre el lenguaje natural y el lenguaje de programación, a través del cual se pueden escribir los algoritmos con un lenguaje más parecido al nuestro, es decir, que sea más comprensible por nosotros. Una vez que se ha escrito en pseudocódigo, lo podemos escribir en cualquier otro lenguaje de programación. Tenemos también el concepto de diagrama de flujo, que el diagrama de flujo es una manera de representar gráficamente el algoritmo a través de una serie de pasos estructurados, y tenemos ahí los símbolos que son utilizados para ello. Tenemos el símbolo de inicio y final, la línea de flujo, que es la que nos permite unir los símbolos, el símbolo de entrada y salida, símbolo de proceso y el símbolo de decisión. Tenemos también lo que es la estructura de cómo hacer un algoritmo en PCI. Ya dijimos que en programación un algoritmo o programa es una secuencia de acciones o instrucciones que resuelven dicho problema. Y tenemos ahí la estructura de cómo hacerlo en PCI. Al inicio tenemos, esto es lo que nos aparecería abriendo el programa de PCI. Aquí damos el nombre del programa. Esto que aparece así con plecas así es solamente un comentario, es algo que se muestra en el programa, no influye en la realización del mismo. Tenemos las acciones que llevamos a cabo aquí y luego lo que es el fin de ese algoritmo. Tenemos un ejemplo que nos dice que realicemos la suma de dos números en PCIN. Tenemos ahí algunos comentarios, que este es uno de los ejemplos más simples. El proceso se va a llamar suma porque es el nombre del programa. Tenemos ahí, para aclarar nada más, el ejemplo que nos está pidiendo. Para cargar un dato se le muestra un mensaje al usuario con la instrucción escribir y luego se lee el dato en una variable, que en este caso vamos a llamar el número 1 con una variable A y el número el número 2 o el segundo número con la variable B. Luego tenemos ahí entonces las instrucciones que vamos a desarrollar. Primero le vamos a decir en un escribir que ingrese el primer número, lo vamos a leer como A, después que ingrese el segundo número y lo vamos a leer como B. Ahora vamos a hacer lo que es el cálculo de la variable y vamos a utilizar la variable C mediante la asignación. Entonces vamos a leerlo así: C va a ser igual a A más B. Y finalmente vamos a mostrar el resultado, que va a ser procedido con un mensaje que se le va a avisar al usuario cuánto es el total de la suma. Y eso lo vamos a hacer simplemente con una instrucción de escribir. Entonces vamos a decir escribir, el resultado es C. ¿Por qué separamos aquí? Porque lo que va entre comillas solamente se muestra en el programa. Pero esta C lo que me va a hacer es arrastrar el total que me va a dar aquí en este proceso y me lo va a mostrar aquí. Bueno, hasta aquí llegamos con la presentación. Vamos a realizar entonces este ejemplo sencillo en el programa PCI. Yo lo tengo abierto acá, solo vamos acá entonces a PCI y tenemos el algoritmo ahí que dijimos que se va a llamar suma. Luego le vamos a decir en un escribir, le vamos a decir que ingrese
el primer número, ¿sí? Y lo vamos a leer. ¿Cómo dijimos que se va a llamar? Se va a llamar A. Luego en otro escribir vamos a pedir que ingrese el número 2. Ingresar el segundo número, ¿sí? Y lo vamos a leer, dijimos, como B. Luego vamos a hacer la parte del proceso. La parte del proceso dice que va a ser C igual. ¿A qué va a ser igual C? Va a ser igual a A más B. Luego entonces en un escribir vamos a mostrar lo que es el resultado de esta suma. Vamos a decir, en este escribir vamos a decir que la suma de A más B es 2 puntos. Separamos aquí con una coma y llamamos el total de C. ¿Cómo vamos a comprobar que esto es cierto? Entonces aquí en el panel están las herramientas, en la barra de herramientas, y le damos en esta opción que dice ejecutar. Y ahí nos sale el programa. Entonces ingresa el primer número 4, vamos a decir, ingresa el segundo número 7. La suma de A más B es 11, 7 y 4 es 11. Entonces pudimos comprobar que en realidad sí está bien el programa, o hemos desarrollado bien el pseudocódigo, porque las instrucciones son correctas. Otra de las ventajas que tiene PCInt es que nos muestra lo que es el diagrama de flujo. Podemos observar aquí el inicio, la salida de datos, entrada de datos, salida, entrada, la parte del proceso, la salida, que es lo que se muestra, y el fin del algoritmo. También podemos utilizar cada uno de los comandos que nos ofrece aquí PCInt sin necesidad de escribir, solo lo elegimos de aquí, según lo que necesitemos. Bueno, esto es todo, espero les sirva de algo y hasta la próxima.